Porque millones de peruanos volvieron a elegir el apellido Fujimori. Hace más de 20 años, muchos pensaban que ese capítulo de la historia peruana había quedado atrás. Sin embargo, hoy Keiko Fujimori es la presidenta del Perú. La verdadera pregunta es ¿por qué? Porque la respuesta nos ayuda a entender algo que está ocurriendo no solamente en Perú, sino en varios países de América Latina. Hola, soy Angélica Gutiérrez, esto es The Warm Talks, donde entendemos la geopolítica sin tanto enredo. Y aquí viene lo interesante. Para entender esta lección, primero tenemos que entender por qué el apellido Fujimori sigue siendo uno de los más conocidos y también uno de los más debatidos en Perú. Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó el país entre 1990 y el año 2000. Su gobierno sigue generando opiniones muy distintas. Por un lado, muchos peruanos le reconocen haber enfrentado con firmeza a Sendero Luminoso, una organización terrorista que durante muchos años sembró violencia en el país, además de impulsar reformas económicas que estabilizaron la economía peruana en un momento que era muy difícil. Por otro lado, su gobierno también estuvo marcado por graves cuestionamientos relacionados con violaciones a los derechos humanos, corrupción y concentración del poder. Años después, Alberto Fujimori fue condenado por la justicia peruana por varios de esos hechos. Por eso, más de 2 décadas después, el apellido Fujimori sigue despertando opiniones muy distintas dentro del propio Perú. Ahora bien, ¿por qué Keiko Fujimori ganó esta elección? Creo que la explicación va mucho más allá de su apellido. Tiene que ver con el momento específico que vive el Perú. Durante los últimos años, la inseguridad, el crimen organizado, las extorsiones y la violencia se han convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Y cuando la seguridad pasa a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, las decisiones electorales también empiezan a cambiar. Y lo interesante aquí es que esto no solamente ocurre en Perú, es una conversación que vemos en distintos países de América Latina y también en otras regiones del mundo. Durante su campaña, Keiko Fujimori prometió fortalecer la lucha contra el crimen organizado, aumentar la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia y aplicar políticas más firmes en materia de seguridad. Ahora comienza la parte más difícil, convertir esas promesas en resultados, porque recuperar la seguridad nunca es sencillo, y hacerlo fortaleciendo al mismo tiempo al Estado de Derecho y las instituciones democráticas será uno de los principales retos del gobierno del Perú y es uno de los principales retos de cualquier gobierno. ¿Por qué debería importar esta elección fuera de Perú? Porque Perú es una de las economías más importantes de América Latina y comparte muchos desafíos con otros países de la región. Lo que ocurra durante este gobierno será observado muy de cerca. Si las políticas de seguridad producen buenos resultados, seguramente otros gobiernos estudiarán esa experiencia. Si enfrentan dificultades, también dejarán lecciones importantes. En América Latina, las ideas y las políticas públicas muchas veces cruzan fronteras mucho más rápido de lo que imaginamos. ¿Y qué significa esto para Colombia? Vale la pena seguir muy de cerca lo que ocurra en Perú. Nuestros países enfrentan desafíos relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y otras amenazas transnacionales. Cada país tiene una realidad distinta y no existen fórmulas universales, pero todos comparten una pregunta muy parecida. ¿Cómo fortalecer la seguridad de los ciudadanos sin debilitar las instituciones democráticas? Probablemente esa será una de las conversaciones más importantes para América Latina durante los próximos años. Más allá del resultado electoral, creo que esta elección refleja una tendencia que vale la pena observar. La seguridad está ocupando un lugar cada vez más importante en las decisiones de millones de votantes y será el tiempo el que permita evaluar los resultados de las políticas que implemente el gobierno peruano. Sin duda, será una presidencia que muchos seguiremos de cerca. Y ahora cuéntenme ustedes, ¿creen que la seguridad se está convirtiendo en el tema que más influye en las elecciones de América Latina? ¿O ustedes creen
que hay otros temas que deberían pesar igual o incluso más? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a The Warm Talks. Soy Angélica Gutiérrez y nos vemos en el próximo episodio. Chao.